Muchas gracias. Entremos en materia. Lo que nos corresponde presentar en este panel es la problemática y buscar causas y posibles prevenciones, no solo soluciones, de lo que se da en un elemento que casi siempre está presente en los grandes megaproyectos de infraestructura, y es la parte de construcción. En general, ingeniería y construcción. Si pensamos en todos esos proyectos, una de las premisas iniciales es que no existe proyecto sin problemas, sin desafíos. Tampoco existe proyecto constructivo que no tenga estos problemas. Todo aquello que se pensó que en un contrato permitiría, y ciertamente ayuda, a que fluya un proyecto constructivo con normalidad e ir atendiendo los sobresaltos. En las primeras etapas del proyecto se empieza a corroborar que esto no necesariamente es así. Sobre todo cuando estamos en megaproyectos, la fase constructiva es de enorme complejidad. Aquí es algo en lo que el tamaño sí importa, y importa mucho. Aunque los principios de cómo se planea la ejecución de una obra, los principios son los mismos para la construcción de la vivienda más modesta que para la carretera o un puente o una instalación de línea de metro. Están presentes también ahí, pero el tamaño hace que se magnifique los problemas que se pueden presentar. ¿Y cómo podemos imaginar los primeros problemas que van a surgir? Hay cláusulas que son muy concretas en cuanto a cómo se hace un cambio de ejecución, un change order, cómo se presenta una solicitud para un cambio cuando hay una obra fuera de alcance inicial y que se pide un cambio. Y hay procedimientos muy minuciosos, casi a nivel de receta de cocina, ¿no? Y dentro de los 3 días mandará esta comunicación por correo electrónico, a veces todavía son más sofisticadas, y luego por escrito deberá confirmarse enviándosela a la otra parte. La otra responderá dentro de los 2 días. Entonces, todo es muy lineal, es una receta de cocina. El primer día que se presenta uno de los contratiempos ya desafiantes, el último que van a pensar los encargados de ejecución de proyecto es en la copia, en la confirmación por escrito, en la descripción precisa, en la firma de la persona que tenía que firmar. Es el último que van a pensar, porque su misión es muy simple. Me contrataron para trazar esta línea en la carretera y ayer hubo un deslave. Yo lo que tengo que resolver hoy es este problema de deslaves, qué movimientos de tierra tengo que hacer, qué recálculos estructurales tengo que realizar, y es en donde está la mente de esos que ejecutan el proyecto. Pero tenemos a las áreas jurídicas en donde se preocupan, y con razón, ¿y la notificación? ¿Y dónde está la minuta que se va a levantar? Mira, la minuta la levantamos después de que evitemos de que siga deslavándose este monte, que tiene un costo de $50,000 diarios cada día que nos estamos tardando. Bueno, ante ello, yo les planteo a los colegas, ¿qué podemos hacer y qué se puede esperar, tanto a un nivel preventivo o realista, para evitar estas disasociaciones entre lo que dice un contrato y luego lo que empezamos a tener y qué es lo que tenemos en la mayoría de los arbitrajes en construcción? Si quieres, tomo la palabra, Luis Enrique. Muchas gracias al foro y obviamente a Hogan Lovells por la invitación. Creo que ya anticipabas algo que es importantísimo resaltar, y es que en un proyecto de construcción, y sobre todo cuando este resulta en una disputa, el problema es que las personas ingenieras y los abogados y las abogadas tenemos una línea de pensamiento completamente distinta. Y en los proyectos de construcción, debido al dinamismo que hay en este tipo de proyectos, pues los cambios son inevitables. Las variaciones son inevitables. Las cuestiones que se tienen que ajustar a la mera hora son inevitables. Las partes
no, o quisiéramos estar en una situación en donde solo concurran dos partes y probablemente no sea así, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva y desde nuestra experiencia, yo creo que lo que se tiene que hacer es, Luis Enrique ya lo anticipaba un poco, ¿no? Los contratos tienen que ser lo suficientemente detallados como para que no haya un espacio interpretativo donde después se pueda jugar en un litigio, pero también tienen que ser lo suficientemente flexibles para que atiendan a precisamente el dinamismo que hay en este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, a la hora de redactar contratos, los abogados, las abogadas que los redactan, tienen que tener bien presente cuál es el dinamismo de estos proyectos. No sirve de nada ser un abogado o una abogada contractual que no entiende el propósito de su contrato. Y en estos casos, pues el propósito del contrato va a ser precisamente que exista la debida flexibilidad para la ejecución del proyecto per se, ¿no? En este tipo de casos nos encontramos en cuestiones donde hay interrupciones de cadenas de suministro. Bueno, pues tengo que tener un mecanismo contractual lo suficientemente flexible como para encontrar otro suministrador de cierto bien, ¿no? Puede haber variaciones de precios importantes, ¿no? Y entonces mi contrato debe ser lo suficientemente flexible como para que yo pueda sustituir cierta materia prima, ¿no? Y luego el tema de las solicitudes, que es donde nos encanta el formalismo a los abogadas y los abogados, y realmente se vuelve pues irreal, ¿no? Que una parte solicite un cambio por escrito, la otra acuse en el domicilio de las notificaciones. Normalmente las personas que están interactuando ahí son ingenieros, son ingenieras, y el problema precisamente es pues que no necesariamente nos estamos comunicando los abogados, las abogadas con los ingenieros y las ingenieras que están en ese day to day, ¿no? Finalmente, yo creo que lo que queremos evitar cuando suceda una disputa es vernos en la necesidad de hacer este reverse engineer en un arbitraje, por ejemplo. Liliana. Sí, realmente, y escuchándote, Andrés, observo comúnmente en muchos contratos y en arbitrajes donde hay reclamaciones precisamente sobre este punto, porque no todo es tan perfecto. O sea, no todos los contratos primero acuden a un experto en construcción con esa letra menuda para anticipar esas situaciones que perfectamente describe Andrés. Y lo que yo he visto en algunos arbitrajes es que el tribunal toma en cuenta el criterio, el consentimiento implícito. Y es que si hubo, como tú bien haces el ejemplo de que hubo un deslave y hay que solucionarlo, y tú tenías allí, el dueño tenía allí su inspector, y efectivamente se dio cuenta de la situación y se tenían que tomar cartas en el asunto, y pues no hubo tiempo de hacer eso, y comenzó el contratista a avanzar el trabajo para solucionar un problema. Después tú no podrías decir que tú no querías que eso se solucionara, porque el daño que eso hubiese ocasionado hubiese sido mayor que resolverlo en ese momento y no tener la formalidad escrita precisamente. Entonces, el consentimiento implícito va de la mano de que si tú ves que se resolvió el problema, no dijiste nada, estuviste de acuerdo porque estuviste allí, estuvo tu inspector de obra allí viendo lo que estaba ocurriendo, cómo se estaba solucionando, y que efectivamente el alcance de esa solución fue mayor, entonces tú estabas de acuerdo con ese trabajo adicional que se hiciera. Habría que determinar después la cuantificación, pero el consentimiento implícito es un elemento que se toma mucho en los tribunales arbitrales para determinar el grado de responsabilidad sobre el trabajo adicional. Sí. Maite. Gracias. Bueno, primero quiero agradecer a Hogan Lovells estar aquí de nuevo en México y disfrutar de su gente y de su maravillosa comida, ¿no? Lo primero. Que lo diga una peruana, eso es un alto honor. Y segundo, no, estaba pensando lo que señalaban Andrés y Liliana. Efectivamente,
la relevancia de la flexibilidad y también distinguir los supuestos, ¿no? Porque hay supuestos en los cuales es posible cumplir con todas las formalidades. No son situaciones urgentes y entonces ahí hay que exigirlas porque no hay ninguna razón y tampoco puede determinarse obligado, digamos, el propietario por decisiones informales tomadas cuando pudo seguirse perfectamente el procedimiento. Entonces yo creo que hay que distinguir qué ocurrió, si fue efectivamente una situación de urgencia y entonces allí se justificaba plenamente por el bien mayor el tomar decisiones y después regularizarlas, que cuando estamos ante un supuesto en el cual perfectamente se pueden seguir todas las formalidades para garantizar la orden de cambio, etcétera, para que se emita la orden de cambio, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que flexibilidad, el tema del consentimiento implícito también va de la mano con la buena fe, ¿no? Porque el consentimiento implícito son actos propios y actos propios es una derivación de la buena fe, ¿no? La forma como se interpreta el contrato también tiene que estar con la idea de un contrato que se redacta y ejecuta en buena fe entre las partes y atendiendo a ese propósito último que es el proyecto. ¿Cómo logramos conciliar contratos que ustedes los han visto en muchas ocasiones? Te dicen, por una parte, que cualquier modificación al contrato tiene que ser por escrito. Luego otra cláusula que dice, palabras más, palabras menos, de que cualquier actividad que sea realizado sin apego a las estipulaciones escritas no significan una modificación al contrato. Es un formalismo muy rígido que tiene en mente el que escribe ese contrato y que lo firman. Pero luego tenemos estas nociones fundamentales de derecho contractual, como es, hay un deber de mitigar daños, ¿no? Aunque no esté escrito. Nadie puede jactarse de conocer todos los sistemas jurídicos del mundo, pero los que usualmente vemos que están en otras partes del mundo aplicándose para resolver estas controversias, nos dan esas pautas. Hay un deber de mitigar el daño, han mencionado buena fe, actos propios. ¿En qué momento es en donde podemos o puede un árbitro, ante un argumento bien planteado, decir, bueno, sí, aquí dice el contrato esto, pero el supervisor de obra, aunque no dijo sí, autorizo, firmo atentamente, pues mandó un correo diciendo sí, esto hay que hacerlo, entiendo, tenemos que atender esta solución. ¿Cómo logramos conciliar eso? Bueno, yo creo que lo primero, creo que debe atenderse obviamente a un case by case basis, ¿no? Pero creo que lo primero que hay que atender sobre esto es los beneficios que trae el arbitraje a estas situaciones en específico, ¿no? El hecho de tener un tribunal arbitral que tenga esa flexibilidad o esa al menos apertura de mente, distinto a lo que probablemente ocurriría ante una juez estatal. Un tribunal arbitral quizá tenga mayor apertura para decir, bueno, pues el contrato y la letra del contrato sí se lee de cierta forma, pero pues obviamente teniendo en consideración todas las cuestiones asociadas al proyecto, pues es necesario de pronto hacer este tipo de ajustes o tener tomarnos, no lo quiero decir así, pero este tipo de libertades contractuales para que realmente el proyecto pues llegue a buen puerto, ¿no? Entonces creo que es fundamental apuntar los beneficios que trae el arbitraje en este tipo de proyectos, precisamente por la apertura que podría tener o la mayor apertura que podría tener un tribunal arbitral versus un juzgado estatal. Sí, Maite. Liliana, en eso yo pensaba que también es bien importante la selección del árbitro, porque si nos vamos a los árbitros anglosajones de common law, lo que van a mirar son esas 4 esquinas del contrato, ¿no? Y se van a tener a la literalidad del contrato. Entonces, si quienes lo redactaron cometieron el error de hacer algo tremendamente formal y cuadriculado, yo creo que se generan problemas en la manera porque incluso el ámbito de la buena fe es mucho más limitado en el common law, ¿no? Para nosotros, abogados digamos del derecho continental, herederos del derecho continental,
el rol justamente de la buena fe, de ese consentimiento implícito de todas esas circunstancias. O sea, una interpretación del contrato no te puede llevar a la rigidez, porque incluso habría un enriquecimiento indebido, o sea, desconocer que quien justamente contribuyó a mitigar los daños e incurrió en gastos para mitigar esos daños, si no se les reconoce la retribución que le corresponde, la extensión del plazo que le corresponde o lo que fuera, lo que estaría ocurriendo es un enriquecimiento indebido de parte del propietario, y eso sería también inadmisible, o un abuso del derecho, que es otra figura. Entonces yo creo que utilizando todo este tipo de elementos, sobre todo para los que tenemos desarrolladas estas categorías en el derecho civil, entonces elijan a un árbitro de derecho continental y no de common law en esas controversias, ¿no? Sí, Liliana, antes de pasar a otro tema, pero tienes tú un punto que comentar. Sí, escuchando a Maite y directamente con la pregunta que tú señalas, las partes en los contratos de construcción generalmente hacen declaraciones que van de la mano con lo que tú planteas de si es viable o no el reconocimiento de gastos adicionales. ¿Por qué? Y lo hacen de manera, y vuelvo con el tema del tema implícito, porque si tú haces una declaración que tú vas a hacer los mayores esfuerzos para que la obra se realice de manera exitosa, y te comprometes a eso y a poner todos esos esfuerzos y todas esas recursos para que eso ocurra, ambas partes hacen esa declaración. Yo no he visto contratos de construcción donde ambas partes no se comprometan con el objetivo final, con el objetivo para el cual firmaron el contrato. Entonces, si eso es así y tú lo que estás tratando es de resolver la situación que se plantea, y hay que buscar una solución. Por supuesto que depende también de la sofisticación de los contratos. Si es muy restrictivo, por supuesto que hay que recurrir a estas cosas. Pero yo he visto, por ejemplo, contratos de entidades estatales en Panamá, muy famoso el Canal de Panamá, que tiene una división que se encarga precisamente de hacer esos reconocimientos sin tener que ir a hacer una reclamación formal a un tribunal. Eso me lleva a otro tema de la mano, y es una cláusula que normalmente está en contratos de infraestructura complejos en la parte constructiva, que es la de la calidad que se espera. La calidad y cuándo esa calidad se cumple, cuándo no se cumple, y que ahí está como un fantasma esa cláusula que dice se obliga el constructor, el contratista, a ejecutar los trabajos y a cumplir con el contrato siguiendo los más altos estándares de la industria. Es una frase que normalmente se deja ir y que nos llevaría a que entonces un dueño de obra podría hacer una investigación de mercado técnica, decir, esto es lo más alto, no cumpliste. ¿Cuáles son los criterios que nos pueden ayudar, Liliana, si me permites dirigir esta pregunta a ti, sobre calidad en la ejecución, defectos en la construcción y qué parámetros contractuales y experiencias prácticas debemos tomar en cuenta? Bueno, generalmente, pues como tú bien lo mencionas, en los contratos de construcción, una de las mayores controversias que se llevan, inclusive pues a arbitraje, son los temas de defectos por calidad y de temas de calidad. Defectos estructurales, defectos por falta de inspección, defectos por baja calidad también, o cambio en la calidad de los materiales, o cambio también de las condiciones sobre las cuales se desarrolla el proyecto, porque también es un tema, ¿no? Y que tienes que cambiar, obviamente, la calidad de lo que estás realizando porque cambiaron algunas condiciones sobre las cuales se ha desarrollado el contrato. Ahora bien, hay un punto que surgen las mayores, digamos que los mayores desafíos del tema, y es ¿qué prima? ¿Prima la interpretación de la parte legal o prima los aspectos técnicos? Y siempre que vamos a hablar de calidad y defecto, van a ser estos dos temas que voy a hacer el challenge entre qué voy a hacer. A ver, contratos más sofisticados, generalmente, y un tribunal, si le toca interpretar, va a interpretar lo que pactaron las partes en el contrato. Es decir,
pensaríamos que la interpretación que va a primar es lo que dice el contrato. Y por supuesto, si hay contratos sofisticados, ese contrato sofisticado va a tener un orden de prelación en los cuales yo voy a hacer esa interpretación. Sin embargo, la mayoría de la interpretación que va a ser referente a ese contrato generalmente tienen como punto número 1 el cumplimiento de las normas técnicas, en lo cual va a llevar a un tribunal arbitral a interpretar los aspectos técnicos que han sido establecidos por las partes y de manera supletoria o subsidiaria los llamados documentos del contrato, de lo que son planos, de lo que son específicamente documentos como actas que van documentando y para poder hacer esa interpretación. Como tercer elemento, y estoy hablando ya de contratos sofisticados, ahora me voy a referir a los no tan sofisticados, a la interpretación de las normas nacionales, es decir, no tienes ni una ni la otra, entonces vas a ir a la interpretación de las normas nacionales que generalmente no son normas específicas para el tema de construcción, sino son normas de derecho civil que van a pasar a interpretar los grados de responsabilidad sobre el asunto. Y por último, la práctica estándar, la práctica de la industria, también es un elemento, un recurso que utilizan los tribunales arbitrales para decir, ok, las partes no consideraron este punto específico, tampoco hay una norma específica de qué se trata, pero la industria usualmente se conduce de esta forma. Y yo te puedo señalar, por ejemplo, en temas de calidad, hay algunas instituciones o organizaciones gubernamentales en nuestros diferentes países que tienen normas específicas de contratación de obra, tratándose de un megaproyecto donde una de las partes sea el Estado, tienen normas específicas de cómo conducir esto. Y esas normas específicas dicen la responsabilidad de la calidad se la van a trasladar al contratista. Entonces, realmente el mayor desafío que tiene el tribunal arbitral es buscar un equilibrio en esa interpretación tan cerrada, porque imagínate que todo sea básicamente la responsabilidad del contratista. También hay, por ejemplo, cuando no existen este orden de prelación, que a veces pues tiene los contratos un poco más sofisticados, entonces nos lleva a la interpretación de esas normas internas. Y hago la acotación acá, Maite de repente nos puede hablar un poco más de eso, pero la ley de contrataciones de Perú, que como ustedes saben, Perú todo se resuelve a través de arbitraje, tiene un orden de prelación que lleva al derecho interno y habla de, comenzando por la Constitución, por la ley de contratación pública, por el reglamento de esta ley de contratación pública y el orden de preferencia del derecho. Entonces, bajo esa premisa, es un caso, generalmente ocurre cuando son instituciones del Estado, donde te encierran al tribunal para no poder hacer una interpretación mucho más allá de la industria, básicamente. O sea, te encierran a esa interpretación muy restrictiva al momento de determinar esos efectos de defectos o calidad de los materiales. No sé si alguien tiene un comentario sobre ello, si no... Yo nada más quisiera agregar un grado de complejidad a lo que ya nos anticipas y es, después de ir, digamos, pelando todas esas capas que ya vas anticipando, incluso podríamos agregar un adicional que es el fitness for purpose, ¿no? Está perfectamente bien construido, está perfectamente bien diseñado, se utilizaron los materiales que las partes acordaron, todo salió perfecto, pero realmente por alguna cuestión exógena al proyecto, el proyecto no es fit for their purpose, ¿no? Entonces, no sé, una planta de tratamiento que no previó que le llegaran agua con ciertos niveles de salinidad, bueno, pues todo estaba perfectamente bien construido, todo se llevó a cabo como pactado, pero la planta no era fit for its purpose porque no podía tratar esa clase de agua, ¿no? Entonces, todas estas complejidades técnicas, pues son bien ricas, pero también plantean desafíos bien grandes para las partes y también para los árbitros al momento de resolver las controversias. Maite. Bueno, efectivamente, recogiendo lo que mencionaba Liliana,
Cuando estamos en contratación pública, el arbitraje en contratación pública además es un problema porque es un animal diferente que el arbitraje comercial. En el Perú, todos los arbitrajes de asociaciones público-privadas y de contratación, perdón, todas las controversias de contratación pública y de asociaciones público-privadas se resuelven en la vía arbitral, pero es un arbitraje en el cual efectivamente los árbitros no solamente miran el contrato, sino están encajonados por una serie de normas imperativas cuya prelación se encuentra recogida en la ley de contrataciones con el Estado, y bueno, y hay que tenerlas en cuenta efectivamente. Yo simplemente quería añadir a la complejidad que mencionaba Andrés el tema de el estándar, la carga de la prueba y el estándar de responsabilidad cuando estamos ante vicios evidentes frente a vicios ocultos. Entonces, en un caso es muy distinto si cuando manifiestamente la obra no cumple con el fitness for purpose o tiene defectos serios, o cuando estos se manifiestan después. Y entonces hay un periodo de notificación y hay toda esta controversia que surge en qué medida eso es responsabilidad del contratista o de la manera como el propietario, etcétera, operó la infraestructura, ¿no? Entonces eso también para añadir a las complejidades de los problemas, y yo no sé ahí los comentarios de Liliana y del resto. A ver si tenemos alguna idea que compartir sobre esto. Estos problemas muchas veces se hacen evidentes no en una forma tan ostentosa, tan simple como lo ha referido Mike, sino otros requieren de ya empezar a ver cómo funcionan las cosas. En la parte de comisionamiento de los grandes proyectos, es cuando dice el manual que esto hay que girarlo a la derecha, que esta es la presión que deben tener los líquidos, que esta es la temperatura que deben estar, y todo está muy bien. Pero no está dando el resultado que esperaba, y si le ponemos esos ingredientes, esas capas adicionales de complejidad, resulta que todavía no podemos terminar de probarlo bien porque hay otro contratista que es el que viene al lado y él no ha terminado los trabajos o ha tenido un problema o ha tenido un defecto. ¿Qué podemos esperar de soluciones que nos da el derecho para poder transitar esos problemas reales que se dan en los grandes proyectos? ¿Sí, Liliana? Sí. Generalmente en los contratos se pueden establecer cláusulas como cláusulas de indemnidad que limiten la responsabilidad o que sean cláusulas de indemnidad amplias que impliquen el conocimiento tanto del contratista como de todos los subcontratistas de las condiciones generales del contrato madre. Entonces hay, por ejemplo, que cuando firmas los subcontratos, en los subcontratos declaran los subcontratistas que conocen en las disposiciones del contrato madre y las condiciones generales sobre el cual se está dando el proyecto. O también puede ser lo contrario, donde se establezcan, y son contratos ya más sofisticados, donde determinan el nivel de responsabilidad y hasta dónde llega el límite de responsabilidad. Incluso hay responsabilidad técnicas y responsabilidades financieras que pueden ser contemplados dentro de estos contratos. Entonces, una herramienta, y directamente a la pregunta tuya, una herramienta es establecer estas cláusulas hasta dónde es el grado de responsabilidad y si es una cláusula de indemnidad donde todas las partes involucradas, incluyendo a los subcontratistas, reconocen el contenido y el objeto básicamente del contrato principal. A veces las cosas no llegan a su final esperado y hay proyectos que terminan antes. Por muchas razones, y eso nos lleva a un nivel de complejidad todavía mayor. Andrés, ¿por qué puede terminar un contrato antes y qué tipo de problemas y soluciones podemos encontrar? A ver, creo que en este punto en específico hay dos vertientes bien importantes que tenemos que tener en consideración. Uno son las consideraciones legales y otras son las consideraciones técnicas, ¿no? Obviamente sabemos que hay en muchos de estos contratos cláusulas que permiten la terminación anticipada de los contratos, ya sea por conveniencia o por necesidad o por algún incumplimiento, ¿no? Pero
no solamente, y pareciera sentido común, pero luego en estos proyectos el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Y entonces luego a estas cláusulas de terminación anticipada sí hay que ponerles atención, ¿no? ¿Cuáles son los formalismos que tengo que seguir para que realmente haya una terminación anticipada válida, ¿no? Tengo que hacer una notificación por escrito, ¿a quién se la tengo que dar? Tiene que haber un periodo de cura en caso de incumplimiento. Tiene que haber, no sé, por ejemplo, en temas de reconocimiento de caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Aquí lo dejo un poco como food for thought para el público y para ustedes, ¿no? Pero, ¿qué hay con estas cláusulas en donde condicionan el reconocimiento de un evento de caso fortuito o fuerza mayor a una de las partes? Una parte la solicita y su reconocimiento está condicionado a la otra parte, o incluso a un tercero, a una autoridad gubernamental, ¿no? Y por parte de las consideraciones técnicas, pues tenemos que tener en cuenta que no solamente es, bueno, pues ya hubo una terminación anticipada, me salgo de la obra y ya se acabó. En muchos de estos proyectos, la integridad de la obra se tiene que preservar, ¿no? Entonces, eso implicaría para una de las partes, aún ya terminado anticipadamente el contrato, continuar con ciertos trabajos para preservar la integridad de la obra, ¿no? Y algo súper importante que yo creo que en un mundo feliz no sería necesario, pero nosotros afortunadamente de eso vivimos, y es que las partes lleguen eventualmente a una controversia, pues es precisamente todo el tema de documentar técnicamente cómo es la salida, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un levantamiento topográfico para hacer mediciones, voy a hacer un registro fotográfico para realmente ver los avances de la obra, voy a revisar que las minutas de la obra estén correctas, voy a firmar un acta de entrega parcial. Algunos contratos ya, digamos, modelo, prevén todos los pasos a seguir ante una terminación anticipada, pero cuando no, pues es bien importante, ¿no? O sea, uno no toma una medicina para una enfermedad que no tiene, pero yo creo que sí es bien importante en estos contratos de construcción tener, ya lo anticipábamos un poco en las secciones anteriores, ¿no? Una buena abogada, un buen abogado en la elaboración del contrato, pero también un buen abogado, una buena abogada durante la ejecución y la administración del contrato, y sobre todo cuando lo terminas, ¿no? Y cuando lo terminas anticipadamente, más. Estas precauciones como las que mencionas, Andrés, y la pregunta es abierta para los tres panelistas, normalmente se siguen en una forma diligente porque, lo has dicho, un proyecto que termina no es un proyecto que se esfuma. Es un proyecto que, inclusive si es una obra que se suspende y no se continúa el proyecto, bueno, ahí va a estar. Y alguien podrá algún día alegar de que no hubo cuidados necesarios, de que no se protegieron ciertos equipos, pero en la mayoría de los casos esa obra continúa. Hubo un problema con ese contratista dijo, hasta aquí llego, a mí no me han pagado. Todos esos escenarios que se llegan a presentar. ¿Se siguen esas medidas diligentes para documentar, en la experiencia de ustedes? ¿Y cómo se puede diligentemente documentar más allá de la minuta de se reunieron y entregaron en este momento los planos? ¿Sí, Liliana? Sí, yo he visto desde lo más sofisticado hasta lo menos sofisticado. De lo más sofisticado he visto transnacionales que se dedican completamente a los temas de construcción, donde tienen un sistema de documentación del proyecto impresionante e impecable, donde no solamente tienen las actas que se levantan, llevan día a día una bitácora detallada, con reportes detallados y con subreportes detallados. Entonces, esto todo lo van subiendo a un sistema común que tienen todas las divisiones que están involucradas con el proyecto, y van subiendo la información de forma tal que la actividad día a día se va documentando y se tiene, pues al final del proyecto, una documentación vasta. Yo he visto procesos arbitrales donde solamente en la presentación de la demanda nos han presentado más de 30,000 documentos electrónicos. Pero también he visto todo lo contrario.
el que no documenta nada, el que todo se hace a la libre, y realmente a veces no son proyectos despreciables, sino más bien tiene que ver con la administración. He visto también, y como buena panameña, me doy alarde del sistema de administración de contratos que tiene el Canal de Panamá, donde tienen una administración impecable para documentar internamente y para determinar al final si es viable o no el reclamo, porque tienen una fase previa administrativa. Y me sigo un poco lo de Andrés, que dice en la administración es muy importante para prevenir reclamos a futuro. Entonces, si tú tienes una buena administración y esa buena administración toma también decisiones para hacer reconocimientos que son legítimos, también baja la carga de la complejidad a futuro de los reclamos. No, por favor, Maite. No, estaba pensando que un poco en lo que señalaba Andrés, pero si finalmente se produce la terminación anticipada, entonces ya se dio el choque de trenes. Y una terminación, la realidad de los hechos es que yo muy raras veces he visto, porque justamente por eso llegan a arbitraje, casos en los cuales las partes terminan civilizadamente, terminan pues tipo la guerra de los Roses, ¿no? A capazos, ¿no? Claro, o sea, los botan de o sea, llega el propietario, los bota de la obra prácticamente, los otros se llevan los planos, los diseños, ¿no? Casi las máquinas. Entonces, pues, claro, no tienen el software para poder operarlas. Entonces es una guerra horrorosa, y de hecho en los arbitrajes, y así es la naturaleza humana, pues o sea, cuando estamos peleándonos, nos peleamos, y nos peleamos con todas las armas que tenemos a nuestra disposición para introducir una herramienta de presión, ¿no? Entonces en ese contexto yo sí creo que es muy importante lo que mencionaba Andrés, de el detalle de las provisiones cuando ocurra una terminación anticipada del contrato, sea por incumplimiento, sobre todo cuando es por incumplimiento, porque allí también eso va a permitir o va a obligar a la parte, pues, que al contratista a tomar las medidas que le exigía el contrato, porque si no va a incurrir en mayores responsabilidades, ¿no? Entonces yo sí creo que esa es una sana medida. Y el otro elemento que yo he visto lamentablemente, y también en los contratos internacionales, es hay que tener mucho cuidado, porque a veces las cláusulas de terminación las sacan de contratos extranjeros, y nuestro Código Civil establece plazos para la terminación anticipada, para el periodo de cura, para una serie de formalidades que no se cumplen, y entonces tenemos de repente una terminación que es formal, que es ineficaz, porque no se cumplieron con esos plazos. Entonces es otro elemento que hay que tener muy presente, ¿no? Andrés, un comentario. No, yo nada más quería platicar una experiencia. Uno siempre piensa, ¿no? ¿Qué va a pensar el tribunal arbitral? ¿Cómo va a resolver? ¿Cómo le voy a contar esta historia al tribunal arbitral? Y entonces nosotros llegamos a una obra y es una terracería y no hay nada. Y me dicen, esto es lo que vamos a reclamar, 200 millones de pesos, por decir un número. Pues no hay nada, ¿no? O sea, no hay nada. O sea, yo le enseño esto a un tribunal arbitral y me va a decir, no hay nada que pagar, no hay nada que reclamar. Pero había muchísima ingeniería detrás de esa simple terracería, que había puesto unos cimientos para que se construyera una carretera, para que se pusiera un túnel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, precisamente todas las herramientas tecnológicas que ya tenemos o que ya tienen las personas que hacen esto a su alcance, permiten documentar este desarrollo de actividades que finalmente nos va a permitir presentar al tribunal arbitral, ojalá no 30,000 documentos, pero sí suficientes para que el tribunal arbitral tenga suficientes elementos para evaluar la disputa, ¿no? En la gran mayoría de las disputas, y esto se aplicaría a cualquier otro terreno, no nada más al de la construcción, pero estamos hablando aquí de disputas en construcción, algo que inhibe muchas disputas es tener un buen registro de la historia de lo que pasó. Algo que alimenta las disputas es de que
son como muy malas novelas, son como un thriller pero malo, porque no sabes qué es lo que va a pasar y nunca vas a saber lo que pasó, a diferencia de al menos un buen thriller. Mencionabas tú, Liliana, con razón, de sistemas muy sofisticados de registro de obra, de la mano empezando de un buen sistema de control ejecutivo de proyecto, pero además específicamente de lo que es la bitácora, que en algún día tal vez desaparecerá la tradicional bitácora, aunque muchas leyes lo exigen, pero es un registro de lo que va ocurriendo. Y para que funcione requiere dos cosas. Un software nos puede ayudar muchísimo, y hay softwares muy sofisticados, pero la otra es la cultura de la compañía. Y yo les pregunto, desde luego de todo hay en la viña del Señor, pero es algo en donde las empresas tienen normalmente áreas de oportunidad, una cultura de buen registro de ejecución del proyecto. Yo creo que sí. Hay áreas de oportunidad. Sí, hay muchísimas áreas de oportunidad, de crecer en esas áreas, y de también, ¿por qué no?, multiplicar una experiencia que sea buena y tener nichos que sean accesibles, inclusive por módulo, por tipo de proyecto. Creo que es un área importante, pero que hoy día, inclusive pensaría yo hasta que con la inteligencia artificial se podrían reducir los costos que este tipo de herramientas, que ya te digo, son muy sofisticadas y son softwares muy caros, porque van de la mano de una parte técnica de administración del contrato. Pero sí, la respuesta es sí. Yo creo que es un área donde hay mucho que desarrollar, pero también un área donde hay mucho que aprender en base de experiencias que puedan tener en el manejo. Porque el hecho de que documentes todo no significa necesariamente que el tribunal arbitral al final te va a dar la razón sobre lo que tú estás reclamando. A veces inclusive la información que tienes es utilizada en tu contra por la contraparte y que tú mismo has aportado, ¿no? Para documentar que efectivamente habían cosas que no estaban bien hechas. Bien dices, no porque todo esté ahí se aviente, eso asegura que se vaya a entender el caso que se presenta, y creo que un gran reto que hay de abogacía, un reto para los abogados, es que no ocurra lo que a veces suele darse, de que dicen, dales todo para que no sepa nada. A veces pareciera que esa es la intención, desde luego no la es, pero hay abogados en ocasiones que presentan tal cantidad y con tal falta de orden de un hilo conductor que es difícil entender qué es lo que se plantea y cómo se plantea. Ahí juega un papel importante la pericia del tribunal arbitral, porque el tribunal arbitral he visto también como prácticas muchos tribunales donde hay una cantidad de documentos impresionante en megaproyectos, donde el tribunal arbitral sí le dice a las partes, entrégueme cuáles son los que usted considera son las pruebas más contundentes desde su punto de vista de la presentación de su caso. Entonces allí también juega importancia la pericia de un buen tribunal arbitral. Ahora vamos a la parte no deseable, pero que a veces se da en los proyectos de construcción, que es las disputas. Y estas son disputas que suelen tener a muchas partes. ¿Cuáles son los problemas particulares de las disputas multipartes? Maite, te veo con no solo deseos, sino mucha capacidad para dar comentarios sobre ello. Bueno, acá en la industria de la construcción no es la única, pero sí es casi lo usual. Lo que tenemos es un desafío derivado de esta naturaleza compleja, técnica, fragmentada de los proyectos de construcción, donde existen varios contratos independientes con contenido autónomo entre diferentes partes que tienen una finalidad compartida, que es la consecución del proyecto, pero múltiples partes con múltiples contratos en donde participan propietario, contratista, la empresa a cargo del diseño, otra que puede estar a cargo del estudio de suelos, los subcontratistas, los proveedores de materiales, los proveedores de equipos, aseguradores.
bancos, y si estamos hablando incluso de contratos de construcción con el Estado, tenemos también allí a las entidades estatales, a los reguladores, si el proyecto es un proyecto de servicio público como en el sector energético, por ejemplo, al concedente. Entonces tenemos muchas partes y evidentemente el gran reto es que si se generan disputas derivadas de los diferentes contratos, vamos a tener una fragmentación procedimental y que puede llevar a resultados contradictorios, además de incremento de costos, ineficiencias, y tener presente pues que claro, que el arbitraje en principio fue diseñado para controversias bilaterales. Entonces es necesario en ese sentido introducir determinados mecanismos para poder remontar esta situación. Y simplemente quería señalar, en relación con este tema, había estado mirando unas estadísticas de la CCI en materia de arbitrajes multipartes, y es muy interesante. Consistentemente la CCI, estas son las del 2023 que se han publicado completas, las del 2024 todavía no las tengo, pero aproximadamente la tercera parte de los casos de los casos que se llevaron a la CCI involucraron arbitrajes multipartes, de ellos 58% como demandados, múltiples partes, 25% como demandantes y 17% con múltiples demandantes y demandados. Y el número de partes en promedio eran entre 3 y 5 partes, pero hubo un caso que llegó a tener hasta 32 partes. Entonces, en esa situación, evidentemente, lo ideal sería que todas estas controversias pudieran verse de una manera coordinada o consolidada, y justamente ese es el reto que hay que atender para garantizar que ello ocurra, de surgir las disputas, sobre todo en estos grandes proyectos de construcción, ¿no? Y esta multiplicidad de partes, los reglamentos de arbitraje han evolucionado, unos más que otros, para darle una solución, un buen camino a estos desafíos. Pero les pregunto, a nivel contractual, ¿hay fórmulas que conviene establecer? Por ejemplo, de entrada en un contrato, estipular con otras partes que se dé ese efecto espejo para que un posible pleito entre el dueño de la obra y el contratista, pero que está relacionado con un eventual deficiente desempeño de un subcontratista, que pudiera llegar a la misma controversia? ¿Es algo que a nivel contractual creen que conviene hacer algo? Sí, Dale. Los tres tienen deseo de comentar sobre ello. Liliana, por favor. Gracias. Bueno, generalmente en estos tipos de multicontratos existen lo que son los acuerdos de arbitraje por referencia, que el acuerdo de arbitraje está en un contrato principal o en el contrato madre, y luego en los subcontratos reconocen la existencia de las cláusulas que contiene el otro contrato. Entonces, la mayoría de los tribunales arbitrales traen por atracción a esos contratos por esta cláusula por referencia, que es la denominación que se llega a cabo. Pero también yo he visto también en algunos contratos o en condiciones generales que son diseñadas donde hacen limitaciones para la participación o para los grados de responsabilidad. Incluso existen fianzas que le exige el dueño de la obra con referencia a reclamaciones de terceros, o sea, reclamaciones de los subcontratistas. Entonces le dan esa fianza, se tienen que establecer en el contrato, la otorga el contratista principal, que es una cláusula contra reclamos de terceros o de contratistas, y cuando termina la obra hay un periodo específico entregada la obra para que los subcontratistas puedan hacer también reclamaciones sobre la fianza a la aseguradora. Entonces son figuras que existen y que son viables perfectamente para anticipar grados de responsabilidad. Otras dos cuestiones que creo que vale la pena resaltar es
los beneficios que traen las cláusulas modelos, en este caso. Las cláusulas modelos nos aseguran que los contratos relacionados van a tener una cláusulas o cláusulas arbitrales que son compatibles entre sí. Entonces va a ser mucho más fácil eventualmente consolidar estos arbitrajes. Y otra cosa que creo que tenemos que considerar es qué repercusiones tiene esto en contratos back-to-back o con cláusulas back-to-back y cómo se tienen que incorporar estas cláusulas back-to-back, ¿no? Los precedentes que estuve investigando nos dicen que no es suficiente hacer una simple referencia al contrato superior o al contrato madre, digámoslo así, sino que para ciertas cláusulas es importante literalmente transcribir el contenido de esas cláusulas a los subcontratos, pues para evitar este tema de no hubo consentimiento expreso a cierta cláusula, a la cláusula arbitral, en donde el consentimiento es tan importante, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso en específico nos sirven mucho las cláusulas modelo que nos van a asegurar que va a haber van a ser compatibles los arbitrajes o de plano una cláusula arbitral genérica que no ponga a las partes en aprietos, ¿no? Sí, ¿no? Maite, Liliana, en ese orden. Sí, en el caso de lo que acaba de mencionar Andrés, ¿no? Los contratos back-to-back y el alineamiento tienen que estar alineados las obligaciones y los derechos de los subcontratistas frente al contratista como los que tiene el contratista frente al propietario. Y en ese sentido, por ejemplo, un ejemplo de eso son las condiciones FIDIC de subcontratos de construcción que han sido diseñadas para trabajar de la mano con las condiciones FIDIC de contratos de construcción. Entonces, justamente para permitir que esto funcione, evidentemente desde el punto, eso en cuanto al fondo de las obligaciones de cada uno. Ahora si vamos al convenio arbitral, la cláusula arbitral, un elemento que exigen todas las instituciones arbitrales, es esa compatibilidad entre las cláusulas. Entonces, las cláusulas arbitrales hay que asegurarse que tengan el mismo idioma, número de árbitros, entidad administradora, sede del arbitraje, etcétera, de manera que permitan que sean fácilmente, que se puedan incorporar al arbitraje como partes adicionales o que puedan darse consolidaciones de arbitrajes, ¿no? Además de la suscripción de contratos paraguas o marcos que reconozcan, en los que se reconozcan todos los contratistas, subcontratistas y participantes como la posibilidad de este pull-in, pull-out, de ser incorporados al arbitraje, si fuera posible, sería ideal también, ¿no? Sí, creo que me pidió Liliana. Sí, realmente ahí juega un papel muy importante en lo que menciona Maite y también Andrés. Juega un papel muy importante, es la ley de la sede, si es por interpretación del acuerdo de arbitraje, la ley de la sede, porque depende de la ley de la sede el alcance de ese consentimiento. Por ejemplo, en el caso de la ley panameña, que es un full, un citral, la cláusula por referencia es perfectamente válida y así es muy utilizada en multicontratos sobre un proyecto para atraer los arbitrajes aplicándolas por referencia. Pero sí comprendo perfectamente el punto que señala Andrés, cuando eso no es tan claro o que la ley de la sede específicamente no permite esa referencia, es importantísimo el hecho de haberlo definido con una cláusula arbitral bien definida. Y ahí entonces juega importancia el tema de que si las cláusulas no son iguales, por lo menos que sean compatibles. Maite, ¿quieres comentarlo? No, justo solamente a raíz del comentario sobre la importancia de la ley de la sede, creo que son dos elementos. Hay que buscar además, porque si nuestras cláusulas no son compatibles, pero no hay un reconocimiento expreso ni un consentimiento expreso a la consolidación de los arbitrajes, sí es importante la ley de la sede porque hay países en los cuales la legislación permite con mayor facilidad la incorporación de partes adicionales o de partes no signatarias al contrato por el hecho de participar en contratos interrelacionados. Entonces hay que buscar esa ley. Por ejemplo, Estados Unidos es un ejemplo, Suiza es un ejemplo,
Y por el otro lado también lo mismo en relación con las consolidaciones y allí en particular con las instituciones arbitrales, porque por ejemplo la CCI solo admite la consolidación de arbitrajes cuando estamos ante las mismas partes en contratos distintos, salvo que todos estén de acuerdo. Pero en el caso de otras entidades administradoras, como puede ser el Centro de Arbitraje de Singapur o como puede ser la London Court of International Arbitration, etcétera, el tribunal sí puede ordenar la consolidación de arbitrajes de contratos con partes interrelacionadas, aun cuando no sean las mismas, a pesar de que no haya acuerdo de todos, ¿no? Entonces también hay que tomar en cuenta esos elementos. Nos vamos aproximando al final y quiero aprovechar su experiencia para lo siguiente. Entre los contratos que he visto mayores problemas en la cláusula arbitral son los contratos de construcción. Son cláusulas, yo diría en la mayoría de las veces, y como digo la mayoría, en mi experiencia más del 50%, que son muy creativas, pero poco efectivas y dan los problemas soluciones. ¿Cuál sería la recomendación de ustedes para la redacción de las cláusulas de disputas en los grandes proyectos de construcción en infraestructura? ¿Qué reflexión quieren compartir? Liliana. Yo estoy convencida y pareciera que nos estamos haciendo un disparo en los pies. Estoy convencida que una cláusula escalonada es lo ideal para un contrato de construcción. Una cláusula escalonada que incluya negociación directa, que incluya dispute board, pero con decisión, es decir, DAAP, y finalmente lo que no se resuelve o que no se está de acuerdo con el cumplimiento de la decisión del DAAP, que pueda y que haya cumplido con el procedimiento específico para poderlo llevar a arbitraje. Creo que para la industria de la construcción, llevar realmente los problemas que son complejos realmente al arbitraje es lo ideal. Pero hay un montón de situaciones que se pueden prever, que se pueden decidir y que esas decisiones, que son de obligatorio cumplimiento, porque esas decisiones, los que ocurren en el DAAP, se consideran como, si no se cumplen en el momento de manera inmediata, se consideran como incumplimiento de contrato en un arbitraje. Entonces, en ese sentido, creo que sería lo ideal tenerlo. Pensar que un problema pequeño es como una escalada en un proyecto, en un megaproyecto, y que generalmente le cuesta millones de dólares al dueño y a los contratistas, sería entonces ideal tener una cláusula escalonada para poder prever. Una última intervención de cierre de Maite y de Andrés sobre este tema. Yo insistiría en la importancia de cláusulas que estén alineadas, que sean compatibles, para favorecer justamente la consolidación o la incorporación como partes adicionales al arbitraje, y una cuidadosa elección de la sede y la institución arbitral. Y de los árbitros, sin duda. Bueno, eso en todos los arbitrajes. Y de los abogados. Y por supuesto esos abogados que redactan el contrato, que sea sofisticado el tribunal arbitral. Andrés. Yo únicamente como para recoger los comentarios de Maite, no solo alinearlas, si va a ser una cláusula escalonada, las cláusulas escalonadas también tienen que ser, si no idénticas, al menos compatibles, ¿no? Entonces, en mi experiencia, la simpleza en este caso es la receta para una mejor cláusula arbitral, ¿no? Entonces, no nos pongamos a inventar de nuevo la rueda, ¿no? O sea, ahí hay cláusulas modelos, hay cláusulas escalonadas modelo que funcionan. Nada más seamos suficientemente diligentes como para alinear todos los subcontratos y no va a haber ningún tema con la cláusula arbitral. Pues muchísimas gracias y es un placer haber colaborado para que ustedes construyeran un magnífico panel muy sólido.
y compartir sus conocimientos. Gracias de verdad. Y gracias a todos. Luis Enrique, tenemos 3 preguntas del público. Formulamos al menos 1 o 2 para abrir el debate. En su experiencia dentro del proceso arbitral, ¿cuáles son los elementos que son relevantes entre vicios ocultos y mantenimiento? ¿Cuáles son las herramientas, cláusulas y condiciones para que la línea sea clara? Por un voluntario les pediría que 30 segundos seguramente puede hacer para poder dar cabida a 1 o 2 preguntas más. Y un poco retomando lo que hemos hablado, lo que queremos evitar en un procedimiento arbitral es tener que hacer el reverse engineer para explicarle al tribunal arbitral qué fue un tema de mantenimiento, qué fue un tema de vicios ocultos, ¿no? Entonces creo que la importancia de tener una administración en la construcción del proyecto le va a dar suficientes elementos a cada parte para poder probar su caso y tener que evitar pues que realmente su controversia se decida por qué perito fue más convincente ante el tribunal arbitral. Yo agregaría que en el caso de vicios ocultos va a ser muy importante lo que estábamos hablando, el adecuado registro de que se cumplió con el mantenimiento de acuerdo a de las especificaciones técnicas, porque justamente ahí la carga de la prueba es del propietario de que ese vicio oculto obedece a un defecto constructivo y no a un defecto, a una mala operación, ¿no? Entonces ahí tiene que tener mucho cuidado el propietario de demostrar que lo operó de manera impecable para evitar esa alegación de parte del contratista, ¿no? ¿Pregunta? ¿Hay una más? Tú decides, tú ya se controla. ¿Cuáles son, en su opinión, las consideraciones que debe tomar en cuenta un árbitro para consolidar procedimientos arbitrales complejos de construcción que están claramente relacionados, pero no hay una cláusula de referencia? Creo que lo primero que tiene que ver es la sede, ¿no? ¿Dónde van a querer anular el laudo? Puede ser un buen punto de partida. Ahora estaban refiriendo que en Panamá una incorporación por referencia va a ser perfectamente válida. Yo decía, híjole, es que en México no lo sé, ¿no? O sea, no es muy claro y yo no me la jugaría, ¿no? Entonces, tengo un arbitraje con sede en México. Como árbitro, yo sí diría, voy a pensar 2 veces si consolidar o no, porque la chamba del árbitro es preservar, ¿no? El laudo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es primordial determinar cuál es la sede. O sea, la sede te va a marcar muchísimo la interpretación que tú puedas hacer de esa cláusula y si se podría referenciar cuando no existan cláusulas arbitrales en esos otros subcontratos. Tampoco me atrevería como árbitro a hacer una tracción si la ley de la sede es muy, muy blanda. Porque creo que el remedio va a ser más fulminante que la enfermedad. Entonces, además de la ley de la sede, que efectivamente hay países en los cuales la consolidación se admite, salvo pacto en contrario, Estados Unidos y otros como el Perú, en donde la consolidación no se admite, salvo pacto en contrario, ¿no? Los otros elementos es compatibilidad de las cláusulas, interrelación de los contratos, que efectivamente surjan de una relación jurídica, y efectivamente, sobre todo, una de las circunstancias que tienen que tomar en cuenta es en qué medida la solución consolidada va a permitir una decisión justa, o sea que no es posible tomar una decisión si es que adecuada y completa si es que no se consolidan los procedimientos, ¿no? Yo, para concluir, agregaría el que deberá tomarse en cuenta, desde luego, la interrelación de las controversias, punto 1. Punto 2, la importancia, y ahí tiene que ver mucho el aspecto económico. No vas a consolidar un arbitraje donde hay en juego $100 millones y de repente llega una disputa, sí relacionada, pero donde tienes tú $100,000 y vas a crear un ingrediente adicional de complejidad al procedimiento. Y, muy importante, y todo desde luego sujeto a lo que han dicho ustedes, importancia de la sede, lo que establezca el reglamento, que es el estado que guarda el procedimiento, para que sea
una fórmula que utilice Eficiente. y no una obstrucción procesal que a veces de mala fe podría plantearse. Bueno, ahora sí, esta construcción de este panel concluyó.